Hola, ¿cómo están? Acá vamos con la primera clase de este curso básico, luego de que vimos la introducción. Va a constar de 7 clases, en la última tenemos un integrador. Esta es la primera clase principal en la que tocamos completamente el hecho imponible. Cualquier particularidad yo se las voy a aclarar y vamos a tocar en un video extra cuando se necesite profundizar en algún aspecto. Bueno, arranquemos. El hecho imponible, como ya vimos, consta de 4 elementos, como también lo definimos en el primer video. ¿No es cierto? Es una situación que se establece que una vez que sucede, da derecho al Estado a reclamar un tributo, es decir, que estamos ante un acto grabado. Se perfecciona cuando se dan sus 4 elementos, es decir, elementos objetivo, subjetivo, espacial y temporal, que lo vamos a ver ahora de manera detenida. Por lo que en esta clase vamos a definir las características que debe tener cada uno de estos elementos. Y por lo tanto, la mejor manera de empezar y entender el hecho imponible es estableciendo el aspecto objetivo. Porque una vez que tenemos el aspecto objetivo, es decir, que entendemos cuáles son esas actividades, esas profesiones, esas diferentes situaciones que caen en la mira del objeto, luego vamos a tener que ver cuál sería el sujeto que se le aplica, de qué lugar tienen que venir las ganancias o el aspecto temporal. Y ahí nacería el hecho imponible. Por lo tanto, para que entiendan mejor a qué me refiero, les doy un ejemplo. Yo obtengo ingresos por el ejercicio de determinada profesión y esta actividad está alcanzada por el impuesto. Es decir, vemos el objeto, esto está alcanzado. Surgen preguntas. ¿Para todas las personas? ¿Afecta que sean argentinos o de otro país? ¿Incluye los ingresos obtenidos en el exterior o solo en Argentina? Es decir, hasta acá, esa profesión, para que la ejerzan todas las personas, es decir, puede ser que la realice una asociación indivisa como persona, como sujeto propio del impuesto, o una persona jurídica al constituirse un estudio contable como empresa, por ejemplo, que ejerza la profesión contable. Bueno, afecta que sean argentinos de otro país o de otro país, es decir, se trata de un contador argentino o de un contador de otro país que está ejerciendo en la Argentina. Bien, a su vez, acá vamos a las ganancias, es decir, esta persona obtiene ganancias en Argentina o en el exterior. ¿Cuál está grabada por el impuesto? ¿O están grabadas ambas? ¿En qué momento debe haberse obtenido? ¿Basta con facturar o debo cobrar? Es decir, ¿en qué momento se obtiene esa ganancia y cuándo la debo declarar o cuándo se perfecciona el hecho imponible? Y por otro lado, ¿basta con que yo genere una ganancia o debo cobrar esa ganancia? Son diferentes preguntas que van a ir surgiendo. De acuerdo a lo que yo responda a estas preguntas, voy a saber que tengo que tributar el impuesto o que no lo tengo que tributar. Cabe destacar que a lo mejor en alguna situación una ganancia o una renta, mejor dicho, hablemos así, puedes cumplir con todas estas situaciones, pero la ley establece una exención, por lo cual la exime de tributar el impuesto. Recuerden que una exención no quiere decir que esté fuera del objeto, sino que está dentro del objeto, pero porque la ley lo establece, no va a estar grabada. Bien, mejor dicho, no va a tributar el impuesto, hablemoslo así. Por, por otro lado, ya empezamos con el análisis más pormenorizado. ¿Qué es el aspecto objetivo? La primera pregunta que nos dijimos es qué son ganancias. De acuerdo al artículo 2 de la ley, habla de rendimientos, rentas o enriquecimientos. Y establece que sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría, y aun cuando no se indiquen en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se lo explico cuando sigamos avanzando. Pero deben saber que para personas jurídicas se aplica lo que se llama la teoría del balance, es decir, que todos aquellos beneficios o enriquecimientos que obtengan van a estar grabados. Por otro lado, para las personas humanas e instituciones indivisas, se aplica una teoría de la fuente, es lo siguiente que vamos a ver, es decir, para saber si algo está grabado, vamos a aplicar la teoría de la fuente. Y para todos, o sea, para cualquiera sea el que obtenga la ganancia, como dice la ley, las enunciaciones del artículo 2, inciso 3, 4 y 5. Que se los pongo abreviado en algunos casos.
resultado proveniente de la enajenación de bienes muebles amortizables, resultado derivado de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, es decir, todo tipo de participación en sujetos, empresas, podemos llamarlo sociedades de capital. Por otro lado, agrega monedas digitales, títulos, bonos y demás valores. Este es el más nuevo de todos los agregados, que es los resultados derivados de la enajenación de inmuebles y de la transferencia sobre derechos sobre inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tenemos la teoría del balance para personas jurídicas y la teoría de la fuente para las personas humanas, no importa quién realice estas actividades, van a estar grabadas. Es decir, lo obtiene una persona, sucesión indivisa o una persona jurídica, esto está grabado en el impuesto. Con la particularidad que vamos a ver que esto puede estar en diferentes categorías para las personas humanas y las personas jurídicas siempre van a tributar por la tercera categoría. Es decir, ya como lo dice acá, que el impuesto se compone de 4 categorías que vamos a ver la ganancia de cada una en la próxima clase. Por ahora tenemos que saber que si no se cumple con la teoría de la fuente para las personas humanas, tengan cuidado porque puede ser que esté enunciada en alguna categoría o en alguna parte de la ley. Y dice que si aún no se aunque no estén indicadas las categorías, a lo mejor no cumple con la teoría de la fuente, pero se da acá. Entonces, estaría grabado. Bien, ¿qué implica la teoría de la fuente? Habla de 3 requisitos. Ustedes van al artículo 2, prácticamente están ahí sin definirlos, pero está. Que habla de la periodicidad de la fuente, la permanencia de la misma y la habilitación. ¿A qué nos referimos con esto? La periodicidad se refiere a que no sean cuestiones extraordinarias, digamos, que no sea algo accidental, que no sea algo esporádico en el sentido de casualidad. Sí puede ser que se realicen cuestiones que no sean periódicas en el corto plazo, ¿no es cierto? Y sigamos hablando de periodicidad. Por ejemplo, actividades estacionales, por decirlo así. Y bien, esta fuente puede ser que produzca estas rentas o tenga la potencialidad de producirlas. Por ejemplo, un profesional que no está ejerciendo su profesión o que no está generando ingresos. Está grabada su actividad y en el momento que genere ingresos va a tributar. Es decir, no va a tributar si no genera ingresos, pero es una fuente generadora de ingresos. Hay periodicidad. En cuanto a la permanencia, hace referencia a que no desaparezca la fuente de generación de las rentas. Es decir, si, si por ejemplo tengo un bien, y mejor lo vamos a ver en el ejemplo, pero quiere decir que el generar la ganancia implique que la fuente siga ahí, siga generando ingresos. El profesional genera ingresos grabados y sigue estando, sigue pudiendo generar. Por otro lado, hablamos de la habilitación. Se trata de la intención, de la voluntad, ¿no es cierto? De poner en condiciones la fuente para que genere renta. Es decir que en el caso de un profesional, por ejemplo, el solo recibirse como una persona, como contador, médico, ¿no es cierto? No le implica que esté afectado por el impuesto a las ganancias. Sí, hablaríamos de habilitación cuando tenga, por ejemplo, su estudio, su consultorio, está disponiendo de recursos y tratando de hacer todo lo posible para generar actividades que produzcan, que hagan que la fuente produzca renta. Es decir, él es la fuente y está disponiendo de un estudio, de diferentes elementos para poder generar ganancias. Entonces, el primero de todos los elementos es necesario, ¿no es cierto?, que haya una fuente y haya habilitación. Después discutiremos la periodicidad. Pero se tienen que dar estos 3. Un ejemplo en el que no se da es la venta de un inmueble. ¿Por qué? Al vender el inmueble, desaparece la fuente generadora de ingresos. ¿Cuál es la fuente generadora de ingresos? El inmueble. Entonces, si lo vendo directamente, ya no lo puedo volver a vender, a eso me refiero. No es porque esté hablando de la periodicidad, sino porque no se puede vender 2 veces de manera que siga generando ingresos. Entonces, desaparece la fuente productora de ingresos. En cuanto a habilitación, puede cumplirlo, ¿no es cierto? Porque puede ser que haga todo lo posible para vender ese inmueble, que establezca publicidad y demás.
Y bueno, eh, por ejemplo, un caso en que no se da la periodicidad, para que lo tengan en cuenta, es supónganse que yo decida cambiar los muebles de mi casa 2 veces al año y venda los viejos para disminuir el costo de comprar los nuevos. Es algo que se da frecuentemente, ¿no es cierto? 2 veces en un año como que se puede considerar frecuente, pero no, no está grabado. Y puede ser que haya actividades que tengan una periodicidad de un año o dos, esas actividades estacionales o actividades que requieren grandes inversiones y eh, se produce la periodicidad. Pero ¿qué pasa con la venta del inmueble? Esto le quiero aclarar para que sepan siempre y estén atentos a la enunciación de las categorías o de que hace la ley. La venta del inmueble, hace un año, la última reforma, se incorpora como el punto 5 del artículo 2, grabando la enajenación del mismo. Por lo tanto, esta renta va a estar grabada. Y se graba particularmente con el impuesto celular, que no es parte de este curso, pero la venta de inmuebles está grabada a partir de enero del 2018 para que lo sepa. Por lo tanto, si bien es un buen ejemplo para explicar la teoría de la fuente, muestra cómo, por más que no se cumpla la teoría de la fuente, está grabada una ganancia por ser enunciada en la ley. Ni siquiera en una de las categorías, en un inciso específico de la ley, es decir, el punto 5 del artículo 2, así como se mencionan los bienes muebles registrables y el resultado por enajenación de acciones en puntos anteriores. Por lo tanto, pasemos a lo siguiente y espero que les haya quedado más o menos claro de qué es el objeto del impuesto a las ganancias. Y ahora nos interesa saber en cabeza de quién, o mejor dicho, las actividades de qué sujetos se encuentran alcanzadas. Podemos decir que de las personas humanas, personas jurídicas y sucesiones indivisas, que es un sujeto que se crea de manera específica para el impuesto a las ganancias, y lo digo así porque van a escuchar de sucesiones indivisas en los términos jurídicos, digamos, pero no es la misma, digamos, para el impuesto tiene cierto nacimiento y cierto fin. Y cabe destacar que estos sujetos pueden ser considerados del país o considerados del exterior, según sea la residencia, la radicación o la constitución. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son del país y quiénes son extranjeros o del exterior? ¿Y en qué afecta esto al impuesto? Bueno, ya lo vamos a ver. Primero le voy a decir que, de acuerdo a la ley, son personas humanas aquellos que sean residentes en el país, tomando un criterio general. Ya que lo que es residencia y quiénes son sujetos del país, vamos a analizarlo mejor en otro video, pero como criterio general, aquellos que sean residentes del país, personas jurídicas, aquellas constituidas en el país, y sucesiones indivisas, aquellas radicadas en el país. Y acá viene la respuesta que importa de dónde es la persona a los efectos del impuesto, que de acuerdo a de dónde sea, va a tributar por ganancias en el país o por las ganancias en el exterior, como vamos a ver en el siguiente elemento. Primero, cuáles son ganancias del exterior, cuáles son ganancias del país, y ahí vamos a ver cómo tributaría cada sujeto. Obviamente, siempre hay situaciones especiales, pero no viene al caso saber ahora lo de ciertos sujetos como son los beneficiarios del exterior, es decir, personas del exterior. Se los llama así y se aplica un título particular de la ley para tributar el impuesto. ¿Qué tiene que ver aspecto espacial? Y lo vamos a hacer bien conciso porque después tiene muchas presunciones. Es en qué lugar se obtienen las rentas, es decir, en Argentina o en el exterior. Y de acuerdo a eso vamos a llamar a las que se obtienen en Argentina de fuente argentina y a las que se obtienen en el exterior de fuente extranjera. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque de acuerdo a dónde se obtienen las ganancias, va a depender cómo se perfecciona el hecho imponible. ¿Por qué? Porque como les voy a mostrar en un cuadro posterior, las personas o sujetos del país van a tributar por sus ganancias de fuente argentina y fuente extranjera. Y las personas consideradas del exterior van a tributar solamente por sus ganancias de fuente argentina. Bien, por un criterio que aplica la nación, digamos, de cómo grabar las actividades. ¿Y cuáles serían ganancias de fuente argentina? Me van a decir ustedes. Bueno, vamos a aplicar el criterio general de la ley. Está en un artículo
Y simplemente lo que hice es un desglose un poco más sintético del artículo, sacando algunas palabras para que ustedes entiendan que prácticamente lo que se realiza en el país va a ser ganancia argentina. Lo que se realiza en el exterior va a ser ganancia del exterior. Porque fíjense, dice que son ganancias de fuente argentina las que provienen de bienes situados, colocados, utilizados económicamente en la República. Es decir, podemos hablar de alquileres, ¿no es cierto? De la realización en el territorio de la nación de cualquier acto o actividad susceptible de producir beneficios. Podemos hablar de prestar servicios, podemos hablar de intermediación o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma sin tener en cuenta nacionalidad, domicilio, residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos. Es decir, celebra un contrato en Brasil para extraer madera de acá, manufacturarla y venderla, es obviamente que estamos hablando de fuente argentina, por más que se haya celebrado en Brasil y el contrato lo haya celebrado con personas de otro lugar. A esto apunta este artículo, a que todo lo que se produzca acá, lo que se realice acá, o que tenga efectos económicos en el país, va a considerarse de fuente argentina. Situaciones especiales son presunciones de ganancias, es decir, que ante cierta situación se presume que cierto porcentaje de la operación es de fuente argentina y el resto de fuente extranjera. Lo vamos a ver en otro video particular cuando veamos residencia. Bueno, hasta acá vimos tres elementos. Ahora unimos el elemento 2, que es sujeto, con el tercero. Y decimos que, como les había anticipado, según de dónde sea la fuente y el sujeto, así va a ser como se perfecciona el hecho imponible. Argentinos tributan por las ganancias que obtengan en el país y en el exterior, y extranjeros tributan por las ganancias que obtengan en el país solamente. Bien, aspecto temporal. ¿En qué momento se obtienen? Sí, obviamente es temporal, pero esto apunta más que nada a qué periodo deben imputarse las ganancias. Por ejemplo, en el IVA hablamos de periodos mensuales y donde se perfecciona el hecho imponible, se atribuye que se va a generar el débito fiscal, ¿no es cierto? Y es en el mes en que se perfecciona. Cuando hablamos de ganancia hablamos de año, de periodo anual. Y este año, y para eso debemos saber cuál es el año fiscal y cómo se imputan las ganancias cada uno de los sujetos. Por lo tanto, cuando hablamos de aspecto temporal, hablamos de criterio de imputación en cuanto al año fiscal. Por eso aclaremos, es un impuesto anual y el año fiscal es el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y para las personas humanas y situaciones indivisas se utiliza el año calendario como periodo anual, por lo que coincide con el año fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que una ganancia generada en el año X deberá imputarse a ese año llamado X, ¿no es cierto? Es decir, tomando como ejemplo el año 2019, voy a tener en cuenta, según sea la primera o tercera categoría, que sea una ganancia devengada. Y según sea la segunda o cuarta categoría, que sea una ganancia percibida. ¿A qué vamos con esto? Imagínense, primera categoría, un ejemplo es alquiler de inmuebles. Y de segunda categoría, un ejemplo es alquiler de bienes muebles, no de bienes inmuebles. Por lo tanto, imagínense, tengo un contrato de alquiler que no me pagaron nada en todo el año. Y está así, no es el inicio de acciones, nada. Bueno, tengo que declarar ganancia por todo el año porque se considera lo devengado, lo facturado. Por otro lado, si estamos ante el alquiler de un bien mueble, como puede ser un auto, voy a declarar aquello que me hayan pagado, es decir, aquello que haya percibido. Esa es la diferencia en la imputación de las ganancias. Siempre va a ser imputación a un año determinado. En este caso hablamos del año 2019. Por lo tanto, si yo devengo algo de primera categoría en el año 2020, va a ser el 2020. Y si yo percibo algo del año 2019 en el año 2020, va a ser ganancia del 2020, porque es por lo percibido. Así que a eso atiende el tema de criterios de imputación. Reconozcan que hay un año fiscal al que se le cargan las ganancias que generan los sujetos. Así que espero que con esto vayan entendiendo de qué se trata
y luego vamos a ir viendo ejercicios prácticos y los casos particulares para ampliar estos conocimientos.